Ya, lo primero que les voy a contar, no que la materia, es que hoy día empiezan o sea, esta semana de hecho, empiezan la clínica de matemáticas. Entonces acá les subí los horarios y los links de la clínica. ¿Ya? Los pinchan horarios, links, clínica de matemáticas, los va a mandar un archivo. ¿Ya? Y acá podemos ver las que tienen ustedes para matemática aplicada. ¿No? Busquemos. También están las otras, por si acaso. Entonces, el curso de esto, calcular una variable, fundamentos. Esta se llama, no, está sobre el multivariable, cosinación, calidad estadística. Ya, entonces, hoy día hay una que la hace Karina de 15:40 a 17:40, ¿ya? Por si, para que vayan si pueden. ¿Ya? Y el jueves hace una Víctor, Valdebenito. Es bueno que vayan porque ahí van a resolver ejercicios y cosas así. También le pueden hacer preguntas de algún ejercicio que no les salga. También me lo pueden hacer a mí. No sé. Ya, pero si prefieren, se lo pueden hacer entonces, cosa a ustedes. ¿Ya? Bueno, les recuerdo que los miércoles hay horario de consulta a las 7. Está el link en Campus Virtual. El lunes hay horario de consultas, pero no lo hago yo, lo hace el otro profe. También está el link en Campus Virtual. También es a las 7. ¿Ya? Es para que puedan preguntar o ver ejercicios resueltos. Siempre es bueno en realidad, más que ver, o sea, está bien ver ejercicios resueltos, está bien, porque uno aprende como más o menos a cómo redactar una respuesta, cosas así, pero es bueno que hagan los ejercicios ustedes, ¿ya? Para que se den cuenta en que se equivocan, que pueden mejorar. ¿Ya? No basta con que vean ejercicios resueltos, tienen que resolver cosas. ¿Ya? Es cosa de práctica. ¿Ya? Eso, respecto a información sobre la clínica. ¿Ya? Ya. Vamos a partir con la clase de hoy. ¿Ya? Y hoy día vamos a empezar en materia nueva. Vamos a ver varios criterios, ¿ya? Entonces va a ser un poquito densa la clase, ¿ya? Pero les voy a pedir que bueno, después de la clase o en algún momento de la semana, no sé, traten de revisar de nuevo los criterios, ¿ya? Porque son varios, entonces hay como que aprendérselos o por lo menos intuir cuándo se ocupan y cuándo no, ¿ya? Así que, por favor, trabajen aparte de la clase. No basta con una hora y media de clase para aprender ciertas cosas, ¿ya? Ok, entonces, veamos. ¿Qué quiero recordar? Si pueden, anoten unos límites que anoté acá, anoten en un papel, sea lo mismo, para que los tengan a la mano cuando los ocupemos más rato. Estos eran los límites que pusimos al final de la clase, ya que los pueden hacer con el teorema del binomio, y este incluso quizá lo pueden hacer con L'Hopital, ¿ya? Con lo que vieron en cálculo. ¿Ya? Pero quiero que recuerden el segundo, que el límite de la raíz enésima de n es 1, y este también, ¿ya? Que si tengo un número que en valor absoluto es menor a 1, entonces el límite de su potencia, de x a la n, ojo acá está sin módulo, aunque con módulo igual es cierto, ¿ya? El límite de su potencia cuando n tiende a infinito es igual a 0, ¿ya? Estos dos vamos a ocuparlos hoy, así que si pueden anótenlos en un papel, ¿ya? Estoy, no sé, 20 segundos para que los anoten, ¿ya? Para no devolver las diapositivas tanto. Voy a contar hasta 30 minutos y cambio la diapositiva. Ya, cambio la diapositiva. Espero que los hayan anotado. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Habíamos estado viendo sucesiones, ¿no es cierto? Sucesiones reales en particular vimos antes. Ahora vamos a ver series numéricas. ¿Ya? ¿De qué se trata series, ojo, numéricas? ¿Ya? Porque más adelante vamos a ver series de otro tipo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye una serie numérica? A partir de una sucesión, que en nuestro caso va a ser una sucesión real, ¿ya? Aunque también podría ser una sucesión de números complejos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir una serie numérica? De la siguiente forma. Vamos a ir sumando términos de una sucesión, ¿ya? Y a esa suma de términos le vamos a llamar sumas parciales. Entonces, ¿cómo se construye esta suma? La suma parcial de orden k, o la késima suma parcial, como quieran decirlo, va a ser sumar los k primeros términos de la sucesión de acá. O sea, sumo desde n igual 1 hasta n igual k. ¿Ya? Si quieren, lo anotamos acá en vez de sumatoria, lo anotamos como el símbolo de suma normal. Entonces, lo que significa S sub k va a ser A sub 1 más A sub 2, etcétera, hasta que llego al A sub k. ¿Ya? Así que si uno quiere sacar S sub k más 1, entonces sería A sub 1 más A sub 2, ¿no es cierto?
más A sub K y después el A sub K más 1. Pregunta, ¿cuánto es la diferencia entre E sub K más 1 y E sub K? ¿Cuánto da si resto son dos cosas? ¿Qué pasa cuando resto esas dos cosas? Está normal el álgebra. ¿Cuánto da? A sub k más 1. A sub K más 1, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando resto S sub K menos S sub K menos 1? ¿Cuánto dará? Este llega hasta acá, ¿no es cierto? A sub, Sub k. A sub K, ¿no es cierto? Ya, ok. Eso lo vamos a ocupar en un rato más, ya, por eso quiero que lo tengan claro. Entonces, fíjense que sabiendo las sumas parciales, yo puedo recuperar los términos, ¿sí? Solamente resto sumas parciales de órdenes consecutivos, y eso me va recuperando los términos, ¿ya? Ok, esa es una acotación que vamos a usar más rato, ¿ya? Por eso la hago ahora. Entonces, eso va a ser la suma parcial, ¿ya? Y obviamente, como decimos recién, uno puede hacer hasta S sub K, ¿no es cierto? Puede hacer hasta S sub K más 1, puede hacer S sub K más 2, etcétera. No hay un término para, o sea, no hay un fin para hacer esto. Entonces uno podría decir, ya, acá me construí una sucesión, ¿no es cierto? Porque esto es una sucesión, ¿ya? Una sucesión en el sentido de lo que vimos en la clase pasada, es una función de, en este caso, de los naturales, ¿no es cierto? El S sub K, bueno, pongámosle S, porque acá no sé qué es uno identificado así, ¿no? Entonces, va, pongámosle S. Acá tengo una función de los naturales en los reales, ¿no es cierto? Que está definida así, pues, S de K va a ser S sub K. ¿Sí? Es una sucesión, esto es una sucesión. ¿Ya? Ok, entonces, como es una sucesión, yo puedo hablar de su límite, ¿ya? ¿Exista o no? Puede que exista, puede que no exista, puede que sea infinito, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar serie numérica? Al límite de esta sucesión, o sea, vamos, cuando tomo el límite, cuando k tiende a infinito de S sub k, eso es lo que se llama una serie numérica. Y por cosa de notación, lo único que hago es que ese límite lo denoto como una sumatoria también, pero que va desde n igual 1 hasta ahora infinito. ¿Sí? Es notación, esto es notación. ¿Ya? Notación. Para no anotar a cada rato el límite de ese subcanto, uno lo anota así como sumatoria. ¿Ya? Y una observación que quiero hacer es que, como pasa en todas las sumatorias, por ejemplo, esto ya es más general, cuando ustedes quieren hacer la sumatoria desde igual 1 hasta 4 de los i, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que hacer la sumatoria desde k igual 1 hasta 4 de los k, ¿no es cierto? Y puedo poner la letra que quiero, básicamente, ¿no? Ya, y acá pasa lo mismo, ¿ya? Lo que yo ponga acá como índice N, K, P, etcétera, da lo mismo. Lo único que tengo que tener cuidado es que acá ponga el mismo índice, ¿ya? Entonces puedo anotar un índice N, ¿ya? Puedo anotar un índice K. Si quieren ser más extravagantes, puedo anotar una florcita, o una carita feliz, lo que sea, ¿ya? Puede ser cualquier índice. Lo único importante es que ese índice de ahí sea el mismo que aparece ahí. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen esta serie, por ejemplo, esa es la misma perdón, eso fue. Eso es lo mismo que tener esta serie, con n nomás, ¿ya? Y es lo mismo que tener, no sé, desde p igual 1 hasta infinito. De una parte en p. Da lo mismo el índice, como yo le llamo el índice. Los nombres dan lo mismo, eso estoy diciendo, ¿ya? Lo puedo llamar k, lo puedo llamar n, es una n, aunque es una k, ¿ya? O lo puedo llamar p, o con cualquier otra letra que quieran, ¿ya? Lo importante es que siempre el índice que está acá sea el mismo que aparece ahí. Si ustedes ponen algo así como desde n igual 1 hasta infinito, perdón, de 1 partido en p, ahí entonces el p no depende de n, entonces puedo sacar esto de acá. Ya, pues, entonces ya 1, la sumatoria de 1 de n igual 1 hasta infinito, ¿ya? Entonces por eso es que hay que tener cuidado. El índice de acá, el mismo de ahí, ¿ya? Eso es el único cuidado que hay que tener con las notaciones. Ya, pero insisto, el índice da lo mismo, como yo lo llamo, la letra que yo ocupo. ¿Ya? Ok, entonces, tengo una serie numérica definida como un límite, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que los límites pueden ser infinitos, pueden ser números reales. Ah, bueno, todo esto, eso está en la guía, pero lo voy a comentar ahora. Perdón. Eh, esto está en la guía, por si no lo he leído, lo vamos a comentar acá un poco. Entonces, está en la clase 3, ¿no? 31 de agosto. Ya.
Entonces, ¿qué significa que un límite sea infinito? Significa básicamente que la sucesión crece tanto como uno quiere, ¿ya? Que vamos a precisar qué significa eso tanto como uno quiere. ¿Ya? Entonces, significa esto, dado un m mayor que cero, déjenme escribirlo bien, después si no lo reto porque estoy mal. Ya, entonces decimos, pongámoslo así, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a infinito, o más infinito si quieren decirlo, ¿ya? Si quieren decirlo así, si dado un m mayor que cero, existe un número natural, perdón por usar símbolos, no me gusta usar símbolos, en tal que a sub n es mayor que m para todo n mayor o igual que n mayúscula. ¿Ya? O sea, yo me doy un número positivo cualquiera, la sucesión eventualmente, a partir de algún índice, va a ser mayor que ese número positivo cualquiera. Por ejemplo, si yo pongo m igual a 10.000, va a ser infinito cuando, bueno, perdón, en el caso de que sea infinito, voy a poder decir que eventualmente esa sucesión va a ser mayor que 10.000. ¿Ya? Entonces, es como que la sucesión crece tanto como uno quiere. ¿Qué significa tanto como uno quiere? Que dado el m, puede hacer que la sucesión sea siempre más grande que el m, a partir de algún índice. ¿Ya? Y todo ojo es mayor que cero. Ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de n, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Infinito. Infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si a mí me dan un m igual a 10.000, lo único que tengo que hacer es tomar el n mayor, el índice mayor igual a 10.000 más uno, ¿no? Entonces sí, va a ser siempre más grande que 10.000 a partir de algún índice. Y lo mismo para un m, ¿ya? Basta con que yo tome el n mayor que m, que seguramente que la parte entera de m más uno o algo así, ¿ya? Entonces, pues, la cosa es que siempre esa sucesión va a ir creciendo tanto como uno quiere, ¿ya? Le dan el m, yo digo, ah, ya, eventualmente la sucesión va a superar ese m, ¿ya? Y ojo, ese dado, les recuerdo que es sinónimo de un para todo, ¿ya? A veces escribo dado, a veces escribo para todo, ¿ya? Eh, pregunta. Si tengo una sucesión, digamos de números reales positivos, de números reales positivos, ya, tal que el límite cuando n tiende a infinito, la sub n es cero. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en a sub n? ¿Cuánto será? O sea, el denominador, digo, se va achicando tanto como uno quiera, por eso es que se va a cero, el denominador de la fracción. ¿Qué pasa con la fracción entonces? ¿A cuánto tiende? ¿O cuánto tiende? ¿Cuál es el límite? Infinito. Infinito, ¿no es cierto? O sea, si el denominador se hace tan pequeño como uno quiere, entonces uno partido en a sub n va a tender a infinito. Cuando digo tender a infinito, quiero decir que el límite es infinito, ¿ya? A veces digo tender como de costumbre, ¿no? Disculpen si no lo aviso. ¿Ya? Eso. Entonces les voy a dejar acá de ejercicio, para que lo piensen un poco. Escribir la definición de límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a menos infinito. Que aquí es como lo opuesto a ser infinito. Acá decíamos que el a sub n crece tanto como uno quiere, ¿no es cierto? Y acá lo que estoy diciendo es que el a sub n decrece tanto como uno quiere. Entonces, quizás lo que habría que hacer es tomar lado, no sé, un m menor que cero. La sucesión siempre va a ser más pequeña que ese m menor que cero. Siempre se va a ir como más hacia la izquierda. ¿Sí? Piensen que en los números reales, ¿cierto? ¿Cómo lo pensamos? En los números reales, ¿no es cierto? Si me voy hacia allá, me estoy yendo hacia el menos infinito, y si me voy hacia allá, me estoy yendo hacia el más infinito, ¿no es cierto? O al infinito, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es que ir a menos infinito es que la sucesión se vaya haciendo tan negativa como uno quiere,
¿sí? Entonces quizás hay que cambiar acá en vez de m mayor que 0, un m menor que 0. O pongan otra vez k menor que 0. Y ahí escriban algo similar acá. Me cuentan qué les sale. ¿Ya? Ok, esto no se olviden, ¿ya? Si tengo 1 partido en algo que tienda a 0, eso va a ir a más infinito, siempre y cuando acá sean números reales positivos, ¿ya? Si fueran números reales negativos, seguramente iría a menos infinito, ¿ya? Por una cosa de signo, ¿no? Ok. Ahí en la guía está el ejercicio, esto lo voy a poner, igual acá. A ver, anotar, entonces, ejercicio 1, 2. Ya, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a más infinito, o a, pongamos infinito, más tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, el límite de 1 partido en a sub n, ¿a cuánto será? De a sub n, ¿cuánto será? Si este tiende a infinito. Este tiende a infinito, entonces, ¿cuánto será el límite de 1 partido en a sub n? ¿Cero? Pero por favor, no noten esto, ¿ya? No, eso no noten, eso no. Esto, el infinito es un símbolo, ¿no? Es cero. Punto. Ok, y eso está de ejercicio en la guía, ¿ya? Es aplicar la definición del límite y sale, digamos, hay que ordenar las cosas. ¿Ya? Pero bueno, lo recuerdo porque está de ejercicio y porque no lo comentamos en la clase pasada. ¿Ya? Ok, volvamos acá entonces. Ya. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. Entonces, que quede claro que el índice da lo mismo, ¿ya? Y este límite puede existir o no, como cualquier límite de una sucesión. También puede diverger a infinito, me refiero a que sea infinito, puede diverger a menos infinito, puede no existir, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada teníamos los menos 1 elevado a n? Ese límite no existía, digamos, no es que se fuera infinito o menos infinito, ¿ya? Entonces, cuando ese límite existe, el límite de las sumas parciales existe, uno dice que la serie converge, ¿ya? Y si no existe o diverge, digamos, si diverge, ya sea menos infinito, infinito, o simplemente no existe, uno dice que diverge, ¿ya? Si se llama infinito, a menos infinito, o si no existe, ¿ya? Como el límite de cualquier sucesión, ¿ya? Ojo, ojo, ojo. Si bien acá normalmente voy a anotar por ahora desde n igual, no sé, 1, también puede ser que a veces necesitemos cambiar un poco el índice, perdón, ¿cómo se llama? El primer valor del índice. ¿Ya? Puede ser que partan de 0 algunas series, que partan de -3 o de algún número más positivo de 10, por ejemplo. ¿Ya? Según corresponda, vamos a ir anotando el índice del primer valor del índice. ¿Ya? Por ahora, normalmente voy a anotar desde n igual 1, desde n igual 0, ¿ya? O de algún número positivo. Pero eventualmente quizás necesitemos partir desde k igual -3, por ejemplo. ¿Ya? Lo aviso desde ya. ¿Ya? Pero por ahora no. En algún momento quizás. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Estoy muy rápido? Y se... ¿Qué no puede ser? Bueno, veamos un ejemplo concreto de serie. ¿Ya? Esta es la que se llama la serie geométrica. Ya acá estoy sumando las potencias de una constante R en este caso. ¿Ya? Entonces, eh, uno primero puede mirar la sumatoria. ¿Ya? La sumatoria. Entonces, eso escrito en símbolo de suma es eso de ahí, ¿no es cierto? Y si uno calcula esta suma, a mano nomás, ¿ya? Porque hay manera de calcular esto. ¿Ya? Se lo voy a dejar el ejercicio. Es que nunca lo han hecho, pero quizás ya lo han hecho alguna vez. ¿Ya? Uno puede calcular esta suma y va a dar esto de acá, exactamente eso de ahí. ¿Ya? ¿Hacemos el cálculo de la suma o lo dejamos de ejercicio mejor? ¿Qué dicen? Es un problema de álgebra en realidad, ¿no? O incluso de cálculo, no sé. ¿Lo hacemos o pasamos? ¿Podemos hacerlo, profe? Hágalo, profe. Bueno, Sí, porfa. ¿Qué pasa? No, a lo mejor. veamos cómo son. Ya, entonces, tenemos esta suma, ¿no? Desde k igual, pero k igual 0, ¿no? Sí. O n va a ser n. No, k, le puse más. No, miento. ¿Cuánto le puse? N, no, n, pero desde n igual 1 hasta, no, desde n igual 0 hasta acá. Entonces, r a la n. Entonces eso va a ser, r a la 0 es 1, entonces va a dar 1 el primero, después va a dar r, que es n igual 1, después r cuadrado, más, etc. Pongámosle s a esta cuestión, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa acá? Llega hasta n, ¿no es cierto? Vamos a anotar el n-1 y después el rn. Después vamos a entender por qué. Si yo multiplico esta es una técnica vamos, que se hace para calcular la geometría, no es que se me haya ocurrido a mí. ¿Ya? Si uno multiplica por s, va a quedar así, r por s, va a ser r por 1 más r más r al cuadrado más r a la n menos 1 más r a la n. ¿Ya? Multiplico. R por 1, r. R por r cuadrado. Y así hasta que llego al Rn menos 1, cuando multiplico por r es r a la n, ¿no? Ah, no, perdón, acá llega hasta acá, pues no está en eso. No me corrigí. El índice de partida se llama k. Entonces k menos 1, perdón. Entonces acá, aquí cambia. No se van tonteras, ¿no? Ok, entonces r a la k menos 1, r a la k. Ya, ahora sí, perdón. Entonces acá va a quedar a la k, ¿no es cierto? Potencia k. Y después potencia k más 1, ¿no? Entonces fíjense en estos términos de acá y en estos términos de acá. Son casi todos iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que si yo hago la resta, si yo hago S menos RS, ¿cuánto da? ¿Cuáles se eliminan? Se eliminan todos los que estén en común, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que están en común? Desde el R hasta el R de acá, ¿no es cierto? Así que todos esos mueren. ¿Sí? Y los únicos que me van a quedar son el 1, ¿no es cierto? Menos, porque estoy restando, este de acá. R a la K más 1. ¿Sí? Y eso implica entonces, si yo factorizo por S, que S por 1 menos R es igual a 1 menos R a la K más 1. Voy a borrar esa línea para que no parezca que estoy haciendo una reacción. ¿Ya? Y eso implica entonces, como lo que yo quiero saber es cuánto vale S, que S vale 1 menos R a la K más 1. Ya como sumatoria nomás. ¿No? Partido en 1 menos R. ¿Sí? El S les recuerdo que era la suma. ¿Ya? Esta es una técnica estándar para calcular eh, la suma geométrica. No es que a mí se me haya ocurrido. Las cosas que son estándares, bueno, ubicarlas. Digamos, ¿ya? Entonces, por eso es que da ese valor para la suma geométrica. ¿Ya? Lo importante ahora, una vez que, ¿hay preguntas a todo esto antes de seguir? ¿Alguien se pregunta acá? Ninguna. Ok, ya. Esta técnica de multiplicar por R es algo, como digo, estándar. ¿sí? Que hacerlo, ¿no? No queda otra que aprender esto. A veces sirve saber esos trucos en algebraico. ¿ya? Y a veces no sirven para nada. Ok, entonces, miren. Teniendo claro que esta suma es igual a esta expresión algebraica, entonces cuando yo hago el límite, cuando k tiende a infinito, me va a quedar el límite de esta expresión algebraica, ¿no es cierto? Cuando k tiende a infinito. ¿Sí? Fíjense que aquí el 1 tiene límite de 1, ¿no es cierto? Cuando k tiende a infinito, porque no depende de k. El 1 menos r tampoco depende de k, así que lo único que importa es cuánto es el límite de acá. ¿ya? Y resulta que si el módulo de r es menor que 1, entonces vamos acá, el módulo de r es menor que 1, entonces cuando llego al límite, cuando k tiende a infinito, de r elevado a k más 1, ¿cuánto será? Si el r es menor que 1, perdón, el módulo es menor que 1. ¿Se acuerdan de uno de los límites que les pedí que anotar? Si x es menor que 1, entonces el límite de x a la n es igual a 0. No, perdón, de x sin valor absoluto. ¿Cuánto será ese límite? ¿Cómo le cantamos esto? ¿Cuánto es el x ahora? Ah, de hecho ahí sin paréntesis, sin módulo. ¿Cuánto vale el x en este caso? De hecho, si les complica esto, pueden hacer esto. Miren. R por el límite, cuando k tiende a infinito de r a la k. Puedo sacar ese r porque no depende del límite, estoy factorizando. O porque el límite es constante, si quieren decirlo así. ¿Cuánto vale x en este caso? Para este límite en concreto. Cero. No, pero ¿cuánto vale x? Si quiero aplicar ese límite ahí.
R. R, ¿no es cierto? Y acá da lo mismo si se llama, bueno, acá le puse K, entonces, da lo mismo si se llama K o N, ¿no? Entonces este va a ser R por 0, si quieren decirlo así, y esto va a ser 0. Conclusión, si el módulo es menor que 1, esto tiende a 0, y entonces el valor de este límite va a ser 1 partido en 1 menos R, ese muere menos, ¿sí? Se va, se tiende a 0. ¿Ya? Ok. Entonces hay que hacerlo caso a caso, ¿no? En cambio, si el R es mayor o igual que 1, ya no miren esta expresión de acá, por favor. Olvídense de esa, no va a servir. Vamos a mayorar. Entonces acá va a quedar 1 más 1, porque el R es mayor o igual que 1, más 1 cuadrado, ¿no es cierto? Más, etcétera, 1 a la K. Cada una de estas cosas da, ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Eso es un 1, parece una R, es un 1. ¿Cuántos términos tengo en esta suma? Vamos a hacerlo en la pizarra si acaso. Entonces, ok, entonces, caso R mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces, teníamos, eso es, a ver, ¿dónde es d igual c? Eso es 1 más r cuadrado más r a la k, ¿no es cierto? Ya, y estamos en el caso de r mayor o igual que 1, entonces estoy diciendo, eso es mayor o igual que 1 más 1 más 1 al cuadrado, más 1 al cubo si quieren, y así hasta que uno llega al 1 a la k, ¿no es cierto? Todos estos valen 1. 1 elevado a cualquier potencia va a dar 1. ¿Cuántos términos tengo en esta suma? ¿Qué término? Casi. Cama 1. K más un término. Esto va a dar exactamente K más 1. ¿No es cierto? Por lo tanto, no me gusta usar símbolos, perdón. Por lo tanto, para R mayor o igual que 1, se tiene que la suma, dale con K, n igual a 0, hasta acá, de R a la n, es mayor o igual que K más 1. ¿Sí? ¿Cuál es el límite cuando K tiende a infinito de K más 1? ¿Cuándo es el límite cuando K tiende a infinito de K más 1? ¿Cuánto es? Infinito. 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 Y entonces, ¿cuánto es este límite? Si esta es mayor o igual que algo que ya converge, que ya diverge infinito. 0. No. Esta es mayor que esta que ya converge, que ya se va a infinito. Entonces esta se va a infinito con mayor, Infinito. ¿cierto? Ujú. Eso bien. Entonces, ojo, si esto es asumiendo que, vale, perdón, tengo un serio problema con el índice. Entonces, desde n igual 0 hasta acá, eso. R a la n, ahí sí. Acá y la n se parecen mucho. ¿No? Ya, eso es igual a infinito. Ojo sí, si el R es mayor o igual que 1. ¿Ya? Ya, y les voy a dejar el ejercicio para que lo piensen. De hecho, un buen ejercicio de sucesiones. Caso R menor o igual que menos 1. ¿Ya? Ese va a quedar de ejercicio. Y lo que les sugiero es que piensen en dos sucesiones. Una con índices, por ejemplo, pares y otra con índices impares. ¿Ya? Y vean qué pasa. Vean que en un momento, en una sucesión se va a infinito y en la otra menos infinito. ¿Ya? Entonces no puede existir el límite. Ese háganlo ustedes. Si no les sale, me preguntan. Para que repasen un poquito de sucesiones. Pero lo importante entonces, acá es, pasa algo curioso. Uno en general cuando tiene una serie, si uno le pide en la mano, oiga, calcule el valor de la serie, uno normalmente no puede hacerlo. Es medio complicado. A veces hay que usar las funciones especiales. Funciones especiales son funciones, por ejemplo, función gamma, otras cosas. ¿Ya? Pero lo que uno puede hacer normalmente es decir que si la serie converge o diverge, ¿ya? Pero hay casos puntuales donde uno sí puede decir cuánto vale la serie, como el caso de la serie geométrica, es el más simple de hecho. Fíjense que yo puedo decir exactamente
cuánto vale la serie a partir del parámetro R, porque acá teníamos menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces sabemos cuánto vale para acá, sabemos cuánto vale entre 1, menos 1 y 1, porque es eso equivalente por si acaso a eso de ahí, ¿no es cierto? Y sabemos cuánto vale. Entonces, el caso de la serie geométrica es especial, porque uno sabe exactamente cuánto vale para cada valor de R, ¿ya? Este es como un ejemplo clásico, ¿ya? Lo pusimos fundamental, ¿ya? Es como el más clásico de ellos, el más conocido, ¿ya? Ya, y ojo acá, puedo tener una serie geométrica que no comience desde cero, sino que comience desde algún número positivo. Y en ese caso la fórmula quedaría así. ¿Por qué quedará así la fórmula? ¿Cómo llego de aquí hasta acá, sabiendo esto de acá? Ojo, estoy en ese caso. A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo relaciono esta serie con esa serie de acá? Entonces voy a anotar una pizarra. ¿Eh? Sí, pensemos un poco. No, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? O no, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo podría calcular esto? Desde n igual a un n0, pongámosle, o de n mayúscula a infinito, de r a la n, cuando el n es algún número natural en general. Y el r es menor. El n0 es un número natural y el r es menor que 1. En ese caso también va a converger. Por ejemplo, voy a darles una idea también. Si quiero comenzar la serie desde n igual 1, entonces lo que puedo hacer es tomar la serie desde n igual 0, o anotémoslo con sumas mejor. Entonces esto sería, puedo anotarlo así, miren, 1 más r más r cuadrado, etcétera. Esos puntos suspensivos quiere decir que no termina la suma. Y le resto el primer término, que sería el r a la 0, ¿no? Que sería 1. ¿Sí? Y sé cómo se calcula esa, ¿no es cierto? Y sé cuánto es esto. O sea, yo sé que va a dar 1 partido en 1 menos r. Entonces acá el resultado sería 1 partido en 1 menos r menos 1, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Se queda 1 menos r. R, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero hacer desde k igual 2? Entonces, voy a tomar ahora, lo voy a hacer, ahora sí lo voy a escribir con sumatoria. Entonces, lo que yo digo es, desde k, dale con k. N. Y n, y los k se parecen mucho. N, igual 2. Entonces, mira, voy a tomar desde n igual 0 hasta infinito, de r a la n, y le voy a restar los dos primeros términos de la serie geométrica. O sea, le voy a restar el 1 y el r. ¿Sí? Acá estoy restando el r a la 0 y acá el r a la 1. ¿Sí? Y entonces esto va a quedar 1 partido en 1 menos r, menos 1 menos r. ¿Cuánto ahora sí calculo eso? Bueno, después escribanlo, da lo mismo. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo lo hago cuando quiero calcular esto? Ya, voy a tomar de nuevo la suma geométrica desde n igual 0. ¿Y cuántos términos tengo que restar? ¿Cuántos términos? Desde la potencia 0 hasta la potencia ¿cuánto? n0 menos 1, eso mismo. Entonces, desde 1 hasta r, hasta que llego a r a la n0. ¿No es cierto? Ya. Y yo sé cuánto vale la serie geométrica. Dijimos que valía 1 partido en 1 menos r. Estoy pensando, sí, ojo, caso que el módulo es menor que 1, así que converge. Y esta es la fórmula que calculamos hace un rato. ¿Cómo era? Era, perdón, a la n menos 1. Eso me faltó el n menos 1. A la potencia anterior. Entonces, r menos 1. El 0 menos 1.
Entonces esto daba, dijimos, era 1 menos R a la, esto más 1, o sea, R n 0. Dividido en 1 menos R. Ya, ¿y eso da cuánto? Da el resto, queda así, ¿no? R a la n0. Partido en uno menor, que tienen el mismo denominador, así que es cosa de restar los denominadores. ¿Sí? Y por eso es que queda la formulita de recién. ¿Se fijan? Entonces, sabiendo cuánto vale desde n igual 0, puedo saber cuánto vale desde cualquier índice en adelante. Ya es cosa de restar los términos adecuados. ¿Ya? Pero acá le anotamos la formulita, pero si no se acuerdan de la formulita, la pueden sacar ustedes mismos. ¿Ya? Por eso queda esa fórmula. ¿Ya? Y ojo, sí, insisto, esto es en el caso en que el módulo es menor que 1. Ahí uno sabe que converge la serie geométrica. En otros casos no converge. En un caso infinito, en otro igual. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Ya. Ok, vamos a ver un ejemplo de una serie que diverge a infinito. Es la que se llama la serie armónica. ¿Ya? Es un nombre, una serie más o menos famosa. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, estoy sumando, si uno lo anota así como suma nomás, o sea, en vez de en serio, estoy acá sacando 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, y no termina nunca, ¿cierto? Entonces acá estoy sumando cosas que cada vez se hacen más pequeñas, pero curiosamente, eso diverge infinito. ¿Sí? A pesar de que al uno le sumo cosas que son cada vez más pequeñas, la suma de todos, digamos así, la suma de todos los poquitos es harto, digamos, ¿ya? Diverge infinito. ¿Ya? Un poco curioso eso. Si uno lo piensa así a primero. ¿Y cómo es que uno hace eso? ¿Cómo uno justifica que eso diverge infinito? Y es más que nada porque eventualmente, a pesar de que estoy sumando cosas muy pequeñas, eventualmente esto va a ser mayor igual que uno más algún natural. ¿Ya? Vamos a explicarlo bien ahora. ¿Ya? Entonces, bien, les voy a explicar cuando lo vean seguramente no lo van a entender, por eso lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea para decir esto de diverge? ¿Ya? Bueno, si uno no tiene un computador, digamos. ¿Ya? Lo que voy a hacer, ojo, es una S mayúscula, ¿ya? Voy a tomar una subsucesión que va a ser, esa es una S minúscula para mí, ¿ya? Por eso la formada por, digamos, las sumas parciales, pero que llegan hasta una potencia de 2, ¿ya? Entonces, esto va a ser, en vez de SK voy a tomar S sub 2 a la K, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una gracia, ¿ya? Esto a alguien se le ocurrió y no lo replican, ¿no? Bueno, es una prueba conocida. Entonces, miren, ¿cuánto sería si hago S a la, para que parezca minúscula, S a la 2 al cubo? ¿Cuántos términos hay acá? Sería la suma desde n igual 1 hasta, ¿cuál es el índice final? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. O sea, notémoslo, miren. Va a ser 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un séptimo. Y la idea acá es que vamos a ir agrupando. Miren. El 1, un medio lo vamos a dejar solo ahí. Vamos a poner un solo paréntesis. Después acá voy a dejar el un tercio, un cuarto. Después acá voy a dejar el un quinto hasta un octavo. Y en términos de potencias de 2, ¿cuántos términos hay acá? 2 elevado a cuánto? Y acá 2 elevado a cuánto? Y acá también 2 elevado a cuánto? Términos. Hay un término. ¿Cuánto es? ¿A qué potencia de 2 es igual a 1? 0, ¿no? Menos uno. No, no. Así, cero. Número de términos, estoy contando un número de términos. No. Acá tengo dos términos. Eso es 2 elevado a ¿cuántos términos? 2 elevado a 1. ¿Sí? Y acá tengo 4. Entonces eso es 2 elevado al cuadrado de términos, ¿no? ¿Ya? Eso en el caso de que tomo hasta 8. Vamos a ver una
que suma un poquito más grande para que se note lo que está pasando, ¿ya? Entonces, voy a tomar ahora el S2 a la cuarta. Entonces va a ser la sumatoria desde n igual 1 hasta 2 a la cuarta, que es 16, ¿no es cierto? De 1 partido en n. Entonces, separemos todo. Vamos a dejar el 1 solo. Después el 1 medio, de nuevo, solo. Vamos a poner el paréntesis en 1 medio. Después voy a juntar el 1 tercio, 1 cuarto. ¿Ya? Después voy a juntar el 1 quinto, 1 sexto, 1 séptimo, 1 octavo. Entonces, fíjense, acá hay 2 elevado a 0 términos. Aquí hay 2 elevado a 1 términos. Y acá hay 2 elevado al cuadrado términos. Siguiendo esa secuencia, ¿cuántos términos tendrían que estar acá? ¿Cuántos? 2 a la 3. 2 a la 3. Tendrían que haber 8 términos, ¿no es cierto? Entonces vamos, me van a faltar quizás paréntesis, entonces va a ser. Y justo son los que faltan, creo, ¿no? 1 décimo, 1 onceavos, 1 12. Bueno, vamos a montarlos en un puntito, ¿no? 1 partido en 16. Ahí hay 8 términos, ¿no? Desde el 9 hasta... No, miento. Falta uno, ¿no? A ver, 10, 7. A ver, ¿dónde muerto? Mejor. Estoy contando antes. Entonces, es 1 noveno más 1 décimo más 1 partido en 11, partido en 12, más 1 partido en 13, más 1 partido en 14, más 1 partido en 15, más 1 partido en 16. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya están, me contamos. Ah, sí, pues de 9 ya tanto, ¿no? Ok. ¿Cómo se forman los denominadores acá en términos de potencias de 2? Mira, acá es 2 elevado a 0, ¿no es cierto? El 3 yo digo que es 2 elevado a 1 más 1. El 4 yo digo que es 2 elevado a 1 más 2, ¿no es cierto? Estoy mirando los denominadores. ¿Ya? Después, el 5 es 2 al cuadrado más 1, ¿no es cierto? El 6 es 2 al cuadrado más 2. ¿Alguien por qué 2 cuadrado? Porque estoy pensando en esa potencia. El 7 es 2 al cuadrado más 3. ¿Ya? El 8 es 2 al cuadrado más 4. ¿Sí? Hagamos lo otro. El 9 es, dijimos que acá eran 2 al cubo términos, ¿no? 2 al cubo términos. Entonces, el 9 es 2 al cubo más 1. Después, el 10 es 2 al cubo más 2. Después el 11, 2 al cubo más 3. ¿Cierto? El 12, el 2 al cubo más 4. El 13 es 2 al cubo más 5. 8 más 5, sí, está bien. El 14 es 2 al cubo más 6. El 15 es 2 al cubo más 7. Y el 16 es 2 al cubo más... ¿cuánto? Más 8. ¿O no? Sí, más 8. Lo mismo que 2 al cubo más... más 2 al cubo, ¿no? Es lo mismo, en realidad. ¿Me fijan cómo se forman los denominadores? Tengo 2 al cuadrado término, entonces voy sumando. Lo voy sumando desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Y tengo 4 términos. Después tengo 8 términos y sumo desde el 1 a la potencia 2 al cubo. Digamos, a 2 al cubo lo voy sumando desde el 1 hasta el 8, ¿sí? Y así uno puede ver que hay ciertos patrones en los paréntesis. ¿Ya? Ahora hagámoslo en general. ¿Ya? Ahora hagámoslo en general. En general. Entonces, acá es la misma idea. ¿Ya? ¿Qué pasó? Entonces, dijimos, esto es 1 partido en 2 elevado a 1 más 1, más 1 partido en 2 elevado a 1 más 2, ¿no es cierto? Acá dijimos, era 1 partido en 2 elevado al cuadrado más 1, etcétera, hasta que llegó 1 partido en 2 elevado al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Y aquí entonces, cuando llegue a la... Acá teníamos, era, primer paréntesis era 2 elevado a 0, segundo paréntesis era 2 elevado a 1. ¿ya? Entonces, en el késimo paréntesis voy a tener
la potencia k menos 1. ¿Sí? Acá voy a tener, ¿cuántos términos? 2 elevado a ¿cuántos términos? ¿Cuál es la potencia que tengo que poner acá? Miren, primer paréntesis puse potencia 0. Segundo paréntesis puse potencia 1. ¿Sí? Tercer paréntesis puse potencia 2. Una menos, que digamos el número del paréntesis. Késimo paréntesis. ¿Qué potencia va acá? Késimo paréntesis. ¿Cuál? Casi. Segundo paréntesis, potencia 1. Tercer paréntesis, potencia 2. En el cuarto paréntesis, ¿qué potencia habría? 2 elevado a ¿cuánto? El cuarto paréntesis. Si pusiera acá el cuarto paréntesis, ¿qué potencia habría? 2 elevado a... Ah, ya, ahí alguien lo dijo en general. Entonces acá van a 2 elevado a k menos 1. ¿Sí? Entonces hay 2 elevado a k menos 1 término. ¿Ya? ¿Y cómo formo los denominadores? Sumamos desde 1. ¿Ya? Acá si quieren anoten ese 2 a la k, es 2 a la k menos 1 más 2 a la k menos 1. ¿Ya? Esa es la suma. Entonces, al 2 a la k menos 1 lo sumo desde el 1 hasta el 2k menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces, importante, hay 2 a la k menos 1 término. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un truco parecido al que hicimos con la serie geométrica, de ir buscando una desigualdad. Entonces, miren, me va a quedar mayor o igual a un medio, perdón, a 1 más un medio, estoy eso de ahí. Si yo miro este paréntesis, hay dos términos, ¿no es cierto? Y el menor de ellos es un cuarto, ¿sí? Un tercio siempre es mayor que un cuarto. Entonces, esto va a quedar mayor o igual que un cuarto, porque esto es mayor o igual que un cuarto. Entonces, un cuarto más un cuarto, ¿sí? Miro el tercer paréntesis. El menor de los sumandos es el 1/8. Entonces, esto va a quedar mayor o igual a 1/8. El 1/5 también es mayor o igual a 1/8. Y todos los que sigan acá son mayor o igual a 1/8. ¿Sí? Y acá, ojo, acá hay 8 términos, ¿no? 8 términos, o 2 al cubo términos, si quieren decirlo así. Entonces estoy sumando 8 veces el 1/8. ¿Sí? Y así sigo hasta que llego a este último paréntesis. ¿Ya? Y aquí la fracción que es menor es esta de acá. ¿Ya? Entonces esto es mayor o igual, esta parte de acá, es mayor o igual a 1 partido en 2 a la K, sumado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se está sumando el 1 partido en 2 a la K? El número de veces va a coincidir con el número de términos, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que eso va a ser exactamente, ese pedazo de ahí va a ser exactamente mayor o igual a 1 partido en 2 a la K, como lo estoy sumando 2 a la K menos 1 veces, entonces va a ser por 2 a la K menos 1. Y si uno hace esa operación, va a quedar ¿cuánto? Queda 2 a la menos 1, ¿sí? Más, que son los 1,5. ¿Sí? Es lo importante entonces que esto quedó mayor o igual que un medio, quedó mayor igual, no, acá estoy sumando 4 veces el 1/8, pero no 8 veces. Entonces esto quedó mayor o igual que 4/8, esto mayor o igual que 4/8, entonces también va a dar un medio, y este quedó mayor o igual que un medio, ¿sí? Entonces, toda esa suma es mayor que igual que 1 más un medio, sumado ¿cuántas veces en un medio? ¿Cuántos sumandos hay acá? Este era primer paréntesis, y este era el késimo paréntesis. 2 a la K. No. ¿Cuántos términos hay acá en esta suma? Fíjense, el número de términos coincide con el número de paréntesis que puse acá. ¿Cuántos paréntesis puse acá? Desde k igual 1 hasta, perdón, desde el primero hasta, ¿cuánto? Yo digo que son K. cuatro, ¿no es cierto? Entonces esto queda mayor o igual, o de hecho queda exactamente igual a 1 más un medio por k, ¿sí? Y si uno tira ahora el límite infinito, si uno aplica el límite cuando k tiende a infinito, esto diverge infinito, ¿sí? Así que esta subsucesión diverge infinito, ¿sí? Así que tengo una sucesión que es la que define esta serie, y tiene una subsucesión que diverge infinito, así que no queda otra que esta serie diverge infinito también. ¿Ya? ¿Sí? Con eso, entonces diverge infinito. Esa es como la demostración clásica de esto. Hay otras formas de hacerlo, ya pueden averiguar, pero esto es como, creo que es la más sencilla de todas.
Hay otra que es acotar con logaritmos, por ejemplo. Hay que mirar el gráfico de la función, integral y cosas así. Es más simple. Un poco más ingenioso también. ¿Ya? Estas son como técnicas que a alguien se le han ocurrido, ¿no? Que son, a veces sí sirve hacer esas cosas de acotar por la derecha. Entonces, lo importante es que esta serie, que se llama serie armónica, sabemos ahora que diverge. Entonces tenemos ya dos series conocidas. La geométrica, pregunta, la geométrica, ¿no es cierto? Sabemos exactamente cuánto vale. Y la armónica, ¿ya? Que sabemos que diverge. Entonces van a ser series que tienen que recordarlas porque a veces sirven de referencia para aplicar ciertos criterios. ¿Ya? No se olviden, tenemos la geométrica conocida y la armónica, ya que es la de los 1 partido en n. ¿Ya? Veamos otros ejemplos que no vamos a entrar en detalle de por qué da el logaritmo de 2. Quizás lo veamos cuando veamos serie de potencia. ¿Ya? Esta serie se llama la serie de Mercator, ¿ya? Y se sabe que esta serie converge al logaritmo de 2, al logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y si uno grafica eso, por ejemplo, en matemática, en un programa, digamos, acá está el logaritmo de 2, ¿no es cierto? Esa línea del logaritmo de 2. Entonces, estos puntitos que estoy anotando acá, los puntitos son las sumas parciales, ¿sí? Entonces, hay sumas parciales que quedan por debajo del logaritmo de 2 y sumas parciales que quedan por encima del logaritmo de 2, ¿ya? Pero después, para un n, digamos, para un índice suficientemente grande, todas las sumas parciales se van acercando al logaritmo de 2, ¿ya? Todas, ¿ya? Así que esta serie, si uno mira simbolísticamente, uno mira el dibujo nomás, ¿ya? Esta serie converge al logaritmo de 2. Se puede hacer bien usando series de potencia y todo, ¿ya? Y esta serie tiene una gracia a diferencia de las anteriores, es que es lo que se llama una serie alternada. ¿Qué significa serie alternada? Que por ejemplo acá es positivo, después negativo, después positivo, después negativo y así sigue. ¿Ya? Es una serie alternada, va alternando el signo, de positivo a negativo. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo de una serie alternada, ¿ya? Que es la que se llama la serie de Leibniz. ¿Ya? Y esta también, bueno, como dije, es alternada, ¿ya? Y converge a pi cuarto. ¿Ya? Converge a pi cuarto. Esa línea que se ve ahí es pi cuarto. ¿Ya? No está ahí en 0,0, es pi cuarto. Y igual que en el caso de antes, cuando uno la grafica ve que hay puntos digamos, las sumas parciales están algunas por debajo de pi cuarto y otras por arriba de pi cuarto, ¿ya? Pero después de suficientes términos, de suficientes sumas parciales, esto se va acercando a pi cuarto. Y de nuevo, esto se puede hacer bien, acá estoy poniendo el monito, ¿no? ¿Ya? Pero se puede hacer bien con series de potencia, por ejemplo, ¿ya? Yo con la del arco tangente sale, creo. Ya, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Por ahora, créanme, es un poco chamullo, pero eso converge a pi cuarto y lo de arriba converge al logaritmo. Por ahora es un poco chamullo, ¿ya? Mirando el monito. ¿Ya? Lo que importa es que tenemos ejemplos de series bien concretos, ¿ya? Y en algunos casos, como les decía, uno puede calcular cuánto valen las series, pero normalmente eso es complicado hacerlo a mano, ¿ya? Normalmente. Bueno, y acá un último ejemplo de lo que se llama una serie telescópica, ¿ya? Bueno, están las sumas telescópicas, ¿no es cierto? Y ahora tenemos una serie telescópica, ¿ya? Esta de acá, eh, esta serie, digamos, si uno mira el término general, uno se da cuenta que es así, ¿ya? Que uno lo puede descomponer así. Entonces, esta sumatoria, que es la suma parcial, digámoslo así, esta es la suma parcial, es eso de ahí, ¿no es cierto? Y si uno anota los términos hasta el encaésimo, entonces va a ir quedando 1 menos un medio, después un medio, menos un tercio, más un tercio, menos un cuarto. Y lo que va a pasar es que se van a ir eliminando todos los términos. Menos un cuarto ahí se va a eliminar con el cuarto acá, etcétera. El 1 partido en K se va a eliminar con un menos 1 partido en K que aparezca por acá. ¿Ya? Y los únicos que van a quedar son S y S de ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga el límite, cuando K tiende a infinito de esa sumatoria, va a ser lo mismo que hacer el límite cuando K tiende a infinito de este término de acá. ¿Cuánto da eso? ¿Hago el límite? 1. Da 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso también se puede saber cuánto vale esa serie. Y de hecho uno lo puede hacer en general, ¿ya? Entonces, este tipo de sumas, voy a anotarlo por si no lo recuerdo.
Entonces, recuerdo acá. Sumas telescópicas. ¿Ya? Entonces, como lo anotamos, creo, desde n igual 1, parece. Ya, desde n igual 1. Desde n igual 1. Entonces, uno puede hacer esta suma, miren, este tipo de sumas. N igual 1 hasta acá, de a sub n menos a sub n más 1. Entonces anotémoslo. ¿Cómo va a quedar? Va a ser esto en general, ya no es solamente con el 1 partido en n. Va a ser A1 menos A2, ¿no es cierto? El primero. Después A2 menos A3. Después A3 menos A4, etcétera. Después A sub K menos 1 menos A sub K. Estoy en el penúltimo índice. Más, ahora evalúo un K, va a ser A sub K menos A sub K más 1, ¿no es cierto? ¿Cuáles términos quedan cuando yo hago toda esta suma? ¿Cuáles van muriendo? Miren, S, me van, ¿cierto? El menos A3 de acá se va a eliminar con ese de ahí, ¿cierto? El menos A4 se elimina con alguno. ¿Cuál seguiría acá? ¿A cuánto? A sub 4. Ujú. Menos A sub 5. la sub 5. Entonces la 4 también se elimina, ¿sí? Y la sub 5 también se va a eliminar. Y de hecho se van a eliminar todos menos 2. ¿Cuáles son los dos que quedan? Por una hora uno, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro? Que no se elimina con ninguno. Menos A sub K más 1. Menos a sub K, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en general, esto es lo que da la suma telescópica. Desde n igual 1 hasta acá. Una fórmula de álgebra bastante conocida. Entonces, incluso si lean suma telescópica, les van a aparecer. También uno puede hacer al revés, o sea, a sub n más 1 menos n. Eso va a dar otra cosa. ¿Ya? Entonces, volvamos. Volvamos. Ya. Entonces voy a anotar algo acá. Si lo hago en general, entonces desde n igual 1 hasta acá va a ser, bueno, de a sub n menos a sub n más 1. Ya dijimos que daba a sub 1 menos a sub k más 1, ¿cierto? Y acá lo que estoy diciendo es que si este término tiene límite n, entonces, digámoslo así, si el límite de cuando k tiende a infinito de a sub k, en vez de n usemos k, es igual a L, digamos que existe, entonces, ¿cuánto va a dar el límite cuando k tiende a infinito de esta sumatoria? No, perdón, de n más 1, que acaba desde n igual 1 hasta acá. ¿Cuánto va a dar? Eso es lo mismo que el límite cuando k tiende a infinito de, dijimos, de a1 menos a sub k. A sub k más 1. ¿A cuánto tiende esto? ¿Cuál es el límite de eso? Si sé que el de a sub k es L, ¿a cuánto será el límite de a sub k más 1? L. L también, ¿no es cierto? Tiene el Más. mismo. Entonces, A1 menos L, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Sí? Si es el límite del término general, entonces la serie telescópica converge a sub 1 menos el límite del término general. Ya, eso, hay una cosa que usamos acá que está planteando ahí, pero la voy a recordar. Entonces, esto es un ejercicio de la guía, ¿ya? Pero es importante. Si el límite de cuando k tiende a infinito de a sub k es igual a L, y digamos que en un número real, entonces cuando yo miro el límite, cuando k tiende a infinito, cuando k tiende a infinito de a sub k más 1, también es L, ¿sí? Y de hecho cuando acá le suman, no sé, cualquier número entero, también va a ser L, ¿ya? Eso se puede hacer con la definición del límite. Esto es un ejercicio de la guía 1. A sub k y a sub k más 1
tienen el mismo límite. Cuando existe. Eso es lo que estamos usando acá, por cierto. Ok. Entonces, tenemos la serie geométrica, la serie armónica que diverge, y las series telescópicas, que están acá en general. Y también está este ejemplo acá, ¿ya? Bueno, y como les decía antes, saber en general cuál es el valor exacto de una serie es complicado, ¿ya? Es complicado. Pero lo que uno sí puede hacer de una forma, no sé si sencilla, pero hay criterios para hacerlo, ¿ya? Es saber si una serie converge o no, ¿ya? En muchas ocasiones, ¿ya? Y una primera condición para que una serie converja, una condición que es necesaria, me refiero a que si va a converger tiene que al menos ocurrir eso. Esto es una condición necesaria, bueno, esta condición necesaria para que la serie converja. Necesaria. ¿Ya? Es que el término general de la serie, la sub n, tiene que converger a cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una serie y el término general no converge a cero, entonces la serie automáticamente diverge. ¿Ya? Así como nos da un criterio como de divergencia, ¿ya? Si uno lo piensa un poco. Entonces, repito, si yo tengo una serie que sé que converge de alguna forma, entonces el límite del término general tiene que ser cero. ¿Ya? Vamos a anotar lo que implica esto, ¿eh? Porque, para que quede registrado. Entonces, importante entonces, pongamos, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de cero, entonces la serie formada por esa sucesión, ¿no? Desde n igual a 1 hasta infinito, da lo mismo, diverge, ¿sí? No puede converger, ¿ya? Porque si fuera convergente, esto tendría que ser igual a cero, ¿ya? Una cuestión como de lógica, ¿no? ¿Ya? Entonces esto nos va a dar así como un primer criterio para decir que algo diverge, ¿ya? Que a veces se puede aplicar y a veces no sirve de nada, ¿ya? ¿Qué serie hay que su límite general converge a cero, pero la serie diverge? A ver, voy a hacer una pregunta. Acá mejor. 1 sobre n. 1 sobre n, entonces voy igual a anotarla. ¿Eh? Pregunta. Voy a ponerle. Bueno, ya, entonces hagámoslo así. Si el límite de a sub n es igual a cero, entonces la serie converge. El compañero acaba de decirlo. No, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n es igual a 0, ¿no es cierto? Pero esa serie diverge. Así que ese criterio no es un sí solo sí, es realmente un entonces, no una implicancia. ¿Ya? Así que es una condición, es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Ya? No basta con eso, no basta con saber que el término general converge a 0 para decir que la serie converge. Es importante eso. ¿Y cómo uno justifica esto? En realidad lo vamos a hacer porque es bastante simple. ¿Ya? Yo miro la sucesión de sumas parciales, ¿ya? Y yo sé que tienen un límite, ¿ya? Porque convergen, digamos que convergen a algún S, está lo mismo como siempre. ¿Ya? Entonces, como les decía al principio de la clase, uno puede reconstruir el A sub n a través de las sumas parciales. ¿Sí? Entonces me dijeron si es la resta es de eso. El A sub k me dijeron es el A sub k menos el A sub k menos 1. Ahora en vez de k estoy usando índice n, ¿ya? Entonces, una vez que yo escribo el A sub n así, yo aplico límite entonces. Yo aplico límite. Entonces el límite de A sub n va a ser, como estos dos existen, o sea, como los dos son S, entonces puedo separarlo en el límite de la resta, perdón, en la resta de los límites. ¿Ya? Me va a quedar así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estas dos sucesiones convergen a lo mismo, así que esto va a ser lo que está ahí, S menos S, y eso da 0. ¿Sí? Entonces es algo bastante inmediato. ¿Ya? Entonces repito, si una serie converge, sí o sí, o sea, perdón, si una serie converge, entonces su término general tiene que ir a 0, tiene que converger a 0. Y al revés no es cierto. El término general puede converger a 0, pero la serie ser divergente igual, como en el caso de la armónica. ¿Ya? Y veamos un par de ejemplos.
uno automáticamente si le dan a esta serie puede decir que diverge, porque uno le mira el límite al término general, ¿ya? Y entonces uno calcula, ¿cómo calculábamos esto? Esto hacíamos así, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito, dividíamos por n y nos queda así. 1 partido en 2 menos 1 a la n, ¿no es cierto? Esto va a 0, entonces esto va a un medio, ¿sí? Eso va a un medio. ¿Ya? Entonces, este un medio es distinto de 0, así que automáticamente la serie diverge. ¿Ya? Automáticamente. Este lo saqué de una prueba, ¿ya? Pero es bastante simple, miren. Yo sé que esta serie converge, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el límite de A sub k cuando k tiende a infinito? Si converge, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no es cierto? Vamos a anotarlo. ¿Ya? A sub k, entonces, este es el ejemplo. ¿Cómo era? Si esta serie converge, dice, entonces le k igual 1 hasta infinito de a sub k más 2 partido en a sub k. Ojo ahí, el más 2 va al término general, no al índice. Más 1. Diverge. Ya, entonces, pongamos así, solución. Ya. Si esa converge, entonces el límite cuando k tiende a infinito de a sub k tiene que ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, el límite cuando k tiende a infinito de a sub k más 2, perdón, a sub k más 2, no, a sub k más, lo dije mal, pongámosle así, 2 más a sub k mejor, ¿ya? 2 más a sub k dividido en 1 más a sub k, ¿cuánto es? ¿A cuánto converge el denominador? El numerador, perdón. Oh, ¿a cuánto? Este converge a 0. ¿A cuánto converge 2 más a sub k? Este converge a 0. ¿Cuánto es 2 más 0? 2. 2. ¿Cierto? Este converge a 0. ¿Cuánto es 1 más 0? 1, parece. Bueno, por lo tanto, entonces queda 2, ¿no es cierto? Y eso es distinto de 0. ¿Ya? Y entonces esto implica que la serie... ¿Qué pasa con la serie entonces? Si No converge. converge, ¿no es cierto? Es lo que estábamos diciendo hace un rato. Si sé que el término no converge a 0, entonces automáticamente puedo decir que diverge o que no converge. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es un argumento como súper cortito? ¿Ya? Así que tengan en mente ese criterio. ¿Ya? A veces funciona, a veces sí. ¿Ya? Entonces, está listo eso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver más criterios de convergencia, ¿ya? Para series, pero de términos positivos, con esa restricción, que en realidad debiera ser para series de términos no negativos, ¿ya? Pero por no sé si costumbre o qué se dice términos positivos. Entonces, vamos a ver 5 criterios, vamos a ver un ejemplo de cada criterio, ¿ya? Y después en la guía van a tener más para ejercitar, ¿ya? Entonces, el primer criterio va a ser el que se va a llamar de comparación, o a veces lo pueden ver como de comparación directa, ¿ya? Que significa que viene solamente de mirar desigualdades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice este criterio? Estamos bajo esta hipótesis siempre, ¿ya? Que los términos son mayores o iguales a 0, ¿ya? Y estamos mirando sus series, ¿ya? ¿Sí? Entonces dice, si tengo dos series, ¿ya? Y tengo esta cota para los términos generales, entonces miren, si tengo esa cota para los términos generales, también tengo cotas para las sumas parciales, ¿no? De hasta acá, de A sub, de A sub. Entonces las sumas parciales son así, ¿no? Tiene igual 1 hasta acá, ya, pongamos lambda por eso. Y de hecho, esto ni siquiera esto que ocurra para desde n igual 1, esto que ocurra desde algún entero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este límite es finito, quiere decir que este también es finito, ¿sí? Si este límite es infinito, quiere decir que este que está acá también es infinito, ¿sí? Porque si este se va a infinito, entonces el que es más grande se va con mayor razón a infinito. Esa es como la idea detrás del criterio de comparación, ¿ya? Entonces lo que puedo decir es,
Si la que está acotando por la derecha converge, entonces la que está a la izquierda converge. ¿Sí? Eso es lo que dice uno de los enunciados. En cambio, si la que está a la izquierda diverge, entonces la que está a la derecha diverge. ¿Por qué? Porque es más grande, su término general es más grande que el de una serie que ya diverge. En fin, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de comparación. Fíjense, solamente necesito saber qué desigualdad hay entre los términos. ¿Sí? Alguna desigualdad que hay entre los términos. Veamos ejemplos. ¿Ya? Veamos ejemplos. Normalmente en estos ejercicios hay que hacer desigualdad. ¿Ya? Entonces, acá la sub n vale 1 partido en 2 a la n más 1. 2 a la n más 1. ¿Ya? Si yo miro el término general, entonces, si yo achico el denominador, me va a quedar una fracción más grande, el 1 partido en 2 a la n, ¿sí? Si quito el 1 de ahí. ¿Ya? Así que el término general es menor o igual que 1 medio a la n. ¿Cierto? ¿Qué tipo de serie es esta? 1 medio a la n. ¿Cómo se llamaba la primera que vimos? Geométrica. Entonces esta es geométrica, ¿cierto? Y convergente, ¿no es cierto? Porque la única condición, ¿se acuerdan que era esa? No lo voy a anotar el índice, o ya no toma el índice en igual M0. Ya, esa converge siempre y cuando el R sea menor que 1, que es lo que está pasando acá, es un medio, ¿no es cierto? Geométrica y convergente. Ya, entonces sé que el A sub n es menor o igual que 1 medio a la n, y sé que la serie del 1 medio a la n es convergente, así que la serie de la sub n también es convergente, y la serie de la sub n es la que está acá, ¿cierto? Ya. Directo, fíjense, solamente necesito saber las desigualdades. Ya, y un poquito de la serie geométrica, ¿no? Ya. Otro ejemplo, la del 1 partido en n cuadrado. ¿Ya? Acá hay que tener un poquito de cuidado, quizá no es tan evidente. El 1 partido en n cuadrado es igual a 1 partido en n por 1 partido en n, ¿no es cierto? Y eso es menor o igual que 1 partido en n. Si yo achico el denominador un poquito, me va a quedar una fracción más grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo al denominador le resto 1, me va a quedar una fracción más grande, ¿sí? Ojo, sí, esto va a ocurrir desde n igual 2 en adelante, ¿sí? Porque para n igual 1 no, digamos, no se puede hacer, digamos, va a quedar 1 menos 1, va a quedar 1 dividido en 0. Entonces esto es para n mayor o igual que 2. ¿Sí? Por eso es que sale esa cota de n. ¿Ya? Divido el 1 partido en n, pero no me escribo el 1 partido en n cuadrado como 1 partido en n por 1 partido en n, y acoto una de esas fracciones. ¿Ya? ¿Y por qué lo hago de esa forma? Porque ya habíamos visto esta serie, o este tipo de series, era de las telescópicas, ¿no es cierto? Solo que ahora no parte del n igual 1, sino que parte del n igual 2. ¿Ya? Pero lo importante es que uno sabe que estas series, ¿cómo se llama? Convergen. Estas series telescópicas convergen. Y uno las puede calcular explícitamente como lo hicimos antes, ¿ya? Y converge a 1, ¿ya? Lo importante es que converge, más de lo a que converge, ¿no? Que converge. Uno sabe que converge. ¿Ya? Así que entonces la serie del 1 partido en el cuadrado converge porque su término general para el n mayor o igual que 2, ojo, está acotado por el término general de una serie telescópica, que sabemos que converge. ¿Ya? Así que si aplico el criterio de comparación directamente, puedo decir que converge. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ya. Entonces, ojo acá la parte algebraica es muy importante porque hay que saber cómo acotar bien. ¿Ya? Nunca es bueno hacer como cotas muy así como, por ejemplo, quizá no hubiera servido mucho, no podría decir esto, ¿no? N igual que 1, pero no me sirve mucho. ¿Ya? Entonces hay que tratar de hacer cotas no tan bruscas, ¿ya? Cotas chiquititas, ¿no? Si no, uno no le va a resultar. Ya. Veamos el siguiente ejemplo. La del 1 partido en logaritmo. ¿Ya? Esa diverge, y por lo siguiente, el logaritmo de n en general, o para el n mayor o igual que 2, como dice acá en realidad, es menor que n.
¿sí? Pueden, pero si quieren convencerse de esto, grafiquen el logaritmo de n y grafiquen la recta y igual x. Ahí se van a dar cuenta que se tiene esa desigualdad. Y formalmente se puede, no sé, por ejemplo, hacer uno puede hacer desigualdades con derivadas y cosas así. Pero si no, grafiquenlo y se van a dar cuenta que hay este comportamiento. ¿Ya? Que el gráfico del logaritmo queda por debajo del gráfico de la recta que pasa por el origen. Eso se traduce, en el caso de los naturales, en esta desigualdad. ¿Ya? Así que tengo, si invierto esa desigualdad, como el n es mayor o igual que 2, estas dos cosas son positivas, así que la puedo invertir. ¿Ya? Apréndase esta desigualdad. Este tipo de desigualdades con logaritmos, cosas así, recuérdenlo, anótenlas en alguna parte, ¿ya? Para que cuando las necesiten las ocupen. Entonces, si invierto la desigualdad va a quedar así, ¿no? Para que vamos a ganar mayor que 0, para ser un poco redundante. ¿Ya? Y yo sé que esta serie, incluso sé que desde n igual 1 hasta infinito diverge, pero desde n igual 2 también diverge, ¿no? A ver, ¿por qué es cierto eso? ¿Por qué desde n igual 2 en adelante diverge también? Porque la misma serie, solamente que parte un poco después. Claro, o si quieren, lo voy a decir de esta forma, miren. Esto es menos 1 más la serie desde n igual 1 hasta infinito, ¿no? ¿No es cierto? Y el menos 1 en realidad no depende, cuando cuando hacemos tender el k infinito, si esto lo miráramos así como k, como el límite cuando k tiende a infinito, el menos 1 da lo mismo si el k tiende a infinito o no, el menos 1 queda fijo, digamos. Entonces no importa en si la cosa converge o no, si lo que importa es lo que queda, digamos, acá en la sumatoria, ¿ya? No el menos 1 que está fuera. Digamos que los primeros términos de la serie no influyen mucho en las convergencias, ¿sí? Siempre cuando sean una cantidad finita, ¿no? ¿Ya? Así que ya, diverge. Que eso quede claro, ¿ya? Que da lo mismo el índice ahí. ¿Ya? Entonces, diverge. Más o menos lo que decía su compañero recién. ¿Ya? Así que acá aplicamos el criterio de comparación, pero para decir que diverge, ya no que converge. ¿Sí? Y es porque el término general queda mayor que el 1 partido en n y esa diverge. ¿Sí? Así que el criterio de comparación me dice sí, diverge la original. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, entonces, siempre que uno quiere usar el criterio de comparación, tiene que buscar una función que sea mayor o menor, y esa función ojalá que sea una conocida. Esa es la idea. ¿Sí? Y para eso ponemos las series de referencia, las 1 partido en n, cosas así. Después van a tener las 1 partido en n al algo también. Acá tienen las 1 partido en n al cuadrado. Esas ya saben, por ejemplo, que convergen. ¿Ya? Entonces traten de buscar ese tipo de series, ¿ya? Como con términos conocidos. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Ya? Esa es como la idea. Bueno, ¿qué pasó? Veamos un criterio que también se llama de comparación, pero es digamos, al límite, o por paso al límite, que lo pueden ver en el momento. Al límite, ¿qué significa eso? Que ahora ya no voy a comparar dos sucesiones por una desigualdad, sino que las voy a comparar a través de un límite. ¿Ya? Un límite. ¿Ya? Por eso se llama comparación al límite. Ya no estoy ocupando una desigualdad para comparar, sino un límite. Entonces, yo tengo dos sucesiones, entonces puedo armar dos series, ¿no es cierto? No desde n igual 1 hasta infinito. ¿Ya? Y desde n igual 1 hasta infinito también del beso. Puedo armar dos series con dos sucesiones. Entonces, yo puedo comparar estos dos términos a través de un límite. Y dependiendo de cuánto valga ese límite, uno puede decir cosas. Por ejemplo, si ese límite vale 0, y yo sé que la del denominador converge, yo sé que esto es mucha información, ¿ya? Por eso es bueno que la tengan a mano estos criterios, ¿ya? Y yo sé que la del denominador converge, entonces la del denominador converge. ¿Sí? Esto se puede demostrar, si no es tan complicado de demostrar. ¿Ya? Si yo sé que el límite es infinito y que la del denominador diverge, entonces la del numerador también diverge. ¿Sí? Y si yo tengo que el límite ya no es cero y no es infinito, o sea, está entre cero y infinito, ¿sí? Es mayor que cero y distinto de infinito, entonces estas dos series tienen el mismo comportamiento, o sea, una converge si solo si la otra converge, así que una diverge si solo si la otra diverge también. ¿Ya? Tienen el mismo comportamiento. Entonces, las series tienen el mismo comportamiento en términos de convergencia. ¿Ya? Eso en el caso en que el límite está es distinto de cero y finito. Existe. El mismo comportamiento. ¿Ya? Esto es harta información. Si, no se sientan mal si no se lo pueden aprender de memoria. Muchos como caso. ¿Ya? Ya. Entonces es un criterio más. Uno ya le dicen ya eso y ahora aplíquelo de alguna forma. Entonces, damos ejemplos.
Veamos ejemplos. Como decía su compañero recién, hay que idealmente comparar, por ejemplo, en el caso de desigualdades, comparar con cosas que ya uno más o menos conoce un poco. Y en el caso de este criterio al límite, también la idea es comparar con cosas que uno conoce un poco, ¿ya? Por ejemplo, esta de aquí la vamos a comparar a través con este, digamos, criterio. Para aplicar este criterio, la vamos a comparar con el término general de la serie armónica, ¿ya? Entonces, voy a tomar A sub n, como eso, ¿no es cierto? Lo que está ahí, ese es el A sub n, y B sub n, 1 partido en n, ¿sí? Y voy a calcular entonces, acá, por si no quedó claro, acá estoy viendo el límite cuando n tiende a infinito, de A sub n partido en B sub n, ¿ya? Eso es lo que está acá nomás, ¿no es cierto? El A sub n lo noté, el B sub n también. Entonces uno lo puede arreglar un poco y ver cuánto da. Dejámoslo ahí, no está complicado, por eso lo voy a escribir acá en la pizarra, ¿ya? Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito. Si divido esas fracciones, queda así. ¿O no? ¿O no? A ver. Dejémoslo para que vean. Sí, casi, ¿no? Ya, y si hago esto, entonces voy a dividir por n. Voy a dividir por n. Entonces quedaría 1 partido en 1 más el raíz de n es n al 1 medio, ¿no? Si divido por n le estoy... a ver, cuestión n más... ¿cuánto? No, me volví. No, voy a dejar acá. Si alguien quiere me cuenta cuánto da. ¿Ya? Está bien eso. Bien. Creo, ya. Ok. Entonces va a quedar 1 partido en n, ¿no es cierto? Seguido por n, más 1 partido en n por n a la 1 medio. Mejor hagámoslo. Vale, para que no se confunda. Entonces, teníamos el límite cuando n tiende a infinito de n partido en 1 más raíz de n. Estoy diciendo que va a dar infinito. Veamos, voy a dividir por n. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. El límite cuando n tiende a infinito, dividido por n, me va a quedar 1 partido en n, ¿sí? Más 1 partido en n por n a la 1 medio, ¿no es cierto? Que es la raíz n elevado a, perdón, raíz de n, ¿cierto? Entonces toca límite cuando n tiende a infinito, 1 dividido en 1 partido en n, más 1 partido en n a la 1 medio, ¿sí? Creo, ¿sí? ¿O no? ¿A cuánto converge el denominador? ¿Cuánto es el límite del denominador? ¿Cuánto es el límite? Este va a 0, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto va el 1 partido en la raíz de n? ¿Cuánto va el límite de 1 partido en la raíz de n? Este va a 0. Este va a 0 también. Sí, creo que quedó de ejercicio en la primera clase que el límite de 1 partido en n a la alfa cuando n tiende a infinito es igual a 0 para alfa mayor que 0. Creo que quedó de ejercicio. ¿Sí? Propuesto. ¿Sí? Así que acá estamos aplicando eso con alfa igual a 1 medio. Así que esto va a dar 0. Y se acuerdan que les dije cuando uno tenía algo que converge a 0 y que era positivo para todo n. Entonces, cuando uno miraba el límite de 1 partido en eso, ¿era cuánto? De 1 partido en algo que converge a 0 y que es positivo, ¿cuánto es? 1 partido en algo que converge a 0 y que es positivo también. ¿Cuánto es?
Lo pusimos así hace un minuto. ¿Cuánto daba eso? Cuando este convergía a 0 y era positivo. ¿Cuánto? Daba 0. ¿No? Y acá entonces también va a dar 0. Esto converge a 0 es positivo. Una partida en eso va a dar. Perdón, 0. Ah, infinito. Infinito. Esto converge a 0. 0, infinito. Entonces, infinito. Algo, uno partido en algo converge a 0 que es positivo, tiende a infinito. Tiende al límite infinito. Entonces, va a dar infinito. ¿No? Porque esto converge a 0. El denominador converge a 0. ¿No? Bueno. Entonces, sé que esto es infinito, entonces devolvámonos en el criterio. ¿Qué nos dice cuando es infinito? Dice que si el denominador diverge, entonces perdón, si la serie del denominador diverge, la serie del numerador también diverge. ¿Ya? Y en este caso la serie del denominador es la serie armónica, que sabemos que diverge. Así que la del numerador también va a ser divergente. ¿Ya? La comparé con la armónica, porque es algo conocido. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Son muchos casos, ¿ah? Sí, pero es como que tenerlo anotado en alguna parte, ¿ya? Ok. Aquí quiero que se den cuenta de esto. Esto es como quizá más intuitivo. Tengo el n más 5 dividido en n al cubo menos 2n. ¿Ya? Entonces, esto es informal, ¿ya? Cuando el n es muy grande, acuérdense que las series y las sucesiones, lo que nos importa en realidad es cuando el n crece. Cuando el n es suficientemente grande, digámoslo así, el n más 5 es como el n, ¿no? Como que da lo mismo si le sumo 5 o no, ¿ya? Están más o menos cercanos, ¿sí? Y el n al cubo, si le resto 2n, como que no le hace mucho, porque el n al cubo, digamos que le gana al 2n, digamos, crece mucho más rápido que el 2n. Así que este denominador de acá es como el n al cubo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Me creen ese chamullo que acabo de hacer? ¿Sí? El n más 5 es como el n, ¿ya? Más o menos del orden de n. Muy bien, gracias por creer esto, muy bien. ¿Ya? Y el n al cubo menos 2n más 3 es como el n al cubo. ¿Ya? Si le resto un n, como no importa mucho, el n al cubo es mucho más grande. ¿Ya? Para el n, piensen que el n es suficientemente grande. ¿Ya? Millones de millones. ¿Ya? Y eso quiere decir que esta fracción es como n partido en n al cubo, ¿cierto? Y esto es exactamente 1 partido en n cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque entonces uno va a comparar esta serie, o el término general de esta serie, con el término general de la serie que tiene de la serie que tiene a 1 partido en n cuadrado, como término general. ¿Ya? Entonces voy a comparar a sub n con 1 partido en n cuadrado. ¿Sí? Entonces calculo nomás. Tomo el cociente. ¿Ya? Tomo el cociente. Por eso digo que esto es chamullo, esto es como para darse la idea de con qué serie comparar. ¿Ya? Pues es chamullo, pues uno lo escribe bien. ¿Ya? Y hace los cálculos y da, digamos. ¿No? Pero esta es como la idea muy intuitiva, entre comillas. ¿Ya? Pensar que el n es grande. ¿Ya? Entonces, el a sub n es eso de ahí, ¿no es cierto? El b sub n es eso de ahí. Hago la operatoria algebraica. Entonces me va a quedar n más 5 por n cuadrado, me va a quedar n al cubo más 5n y el denominador queda ahí. ¿Sí? Y este límite es más o menos simple de calcular, ¿no? Porque acá lo único que tendría que hacer es dividir por n al cubo. Entonces me va a quedar 1 más 5 partido en n, dividido en 1 menos 2 partido en n cuadrado. Entonces esto más 3 partido en n cubo, ¿no? Si dividido por n al cubo. ¿Sí? Entonces, esto converge a 0, esto converge a 0, esto converge a 0, así que esto converge a 1. ¿Sí? Eso es lo que sé. Entonces, el límite de a sub n es igual, de a sub n partido en b sub n es igual a 1. ¿Ya? Y lo que decía el criterio de comparación al límite era, ¿dónde está? Que si el límite está entre 0 e infinito, sin ser 0 ni infinito, entonces las dos series tienen el mismo comportamiento, o sea, las dos convergen o las dos divergen. ¿Ya? Y
si lo aplicamos acá, entonces quiere decir que esta serie tiene el mismo comportamiento en términos de convergencia que la del 1 partido en n cuadrado. Y la del 1 partido en n cuadrado la habíamos hecho en el criterio de comparación directa y vimos que era una serie convergente. Así que como esta es convergente, si aplico ahora este criterio, resulta que esta también es convergente. ¿Sí? ¿Por qué está convergente? Tiene el mismo comportamiento. Eso es lo que dice el criterio de comparación al límite. ¿Ya? Ojo, insisto en que uno está diciendo solamente si convergen o no. Ni siquiera nos preocupamos, ni siquiera nos estamos preocupando a cuánto converge, cuánto es el límite, porque eso, como les decía, es medio complicado normalmente. ¿Ya? Ok. Entonces, con ese chamullo que acabo de hacer recién, es que uno a veces intuye con qué tiene que comparar si quiere aplicar este criterio. ¿Ya? Veamos, a ver, voy a dejarlo propuesto. Imagínense que yo quisiera saber. Fíjense que yo quisiera saber qué pasa con esta serie. N a la cuarta más 3n al cubo más 2n cuadrado dividido en, perdón, más dividido no, en más 8, da lo mismo. Y tengo acá, no sé, n a la sexta más 5 n cuadrado más 7. ¿Con cuál la compararían? Quisieran aplicar el criterio de comparación al límite. Esto es más o menos así como la serie de ¿quién? Más o menos, es por eso digo que es chamuyo en realidad. Ya. Cuando están moviendo las manos y dice como que eso debiera ser. Ya. Más o menos a qué serie sería esta. ¿Cuál es el término de mayor orden acá? El que importa más, digamos, entre estos cuatro acá. A ver. N a la cuarta y N a la 6. Ya, entonces, esto es como la serie del 1 partido en n cuadrado, ¿no es cierto? Es como eso. O sea, debiera tener el mismo comportamiento, uno intuye que debiera tener el mismo comportamiento que esa serie. Entonces uno las compara y va a ver qué pasa. ¿Sí? Así es como uno saca más o menos con qué comparar. ¿Ya? Después vamos a ver que en realidad, va a quedar como de ejercicio, pero que todas estas series así de 1 partido en n a la p, si el p es mayor que 1, convergen. ¿Ya? Convergen. Esa va a quedar después, va a quedar como propuesto. ¿Ya? O sea, la del, n al cubo, la del 1 partido en el cubo converge, 1 partido en la cuarta también, etc. Todas esas convergen. ¿Ya? Va a salir con el siguiente criterio. ¿Ya? Así que también ahí van a tener para comparar más. ¿No? Pueden usar las series P que sean ahí. Entonces, sigamos. Entonces, ejercicio ya les di la idea. Ustedes escriban bien los límites y todo eso. El chamullo no tienen para qué anotarlo. ¿Ya? O sea, eso lo hacen como en un borrador, ¿no? Para darse la idea. Tienen la idea y ahora hay que escribirlo bien, ¿no? Eso es todo. Ya. Veamos otro criterio. Ya, llevamos dos, ¿no? Son 5, les dije que llevamos. Nos falta poquito. ¿Ya? Paciencia, por favor. ¿Ya? Entonces, este criterio es un poquito raro del enunciado, ya un poquito más sofisticado el enunciado. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, tengo un número natural y tengo una función, ojo, continua, en el sentido que es lo que vieron en cálculo, no negativa, o sea, que es mayor o igual que 0 siempre, y que decrece en este intervalo. ¿Ya? Y yo con esa función puedo armar una sucesión simplemente evaluándolo en los naturales. ¿Sí? Evaluándolo en los naturales. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede decir es que la serie que yo armo con esa función converge si solo si esta integral impropia converge. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Ustedes van a hacer los cálculos, pero veamos el ejemplo. Esta función, f de x, o pongámosle f va de, no sé, incluso de 1 hasta infinito, ¿no? Hasta los reales. Entonces estamos f de x ahora como 1 partido en n a la p. Pero x a la p, no n. ¿Ya? X a la p. Ya. Y voy a tomar p mayor que 1.
¿Cómo es esta función? ¿Es negativa? Bueno, de partida, ¿es continua? Acá, del 1 en este dominio. ¿Es continuo? A ver, yo lo recuerdo. Los polinomios son continuos, ¿no es cierto? Si uno, perdón, las funciones constantes también son continuas. Si uno divide funciones continuas, también es continuo, siempre y cuando el denominador no sea nulo, como es el caso acá. Entonces acá tengo la función constante 1 dividido en la potencia, que tendría que ser un polinomio, una función polinomial, que también es continua, así que el cociente es una función continua. ¿Sí? Sí, porque es el cociente de funciones continuas. Cociente de funciones continuas y el denominador no se anula, ¿no? Funciones continuas. De cálculo. ¿Es decreciente? ¿Es decreciente? Si se aumenta el valor de x, van disminuyendo los valores de f. Así intuitivamente, ¿no? Estoy acá en el caso p mayor que 1. Si el exponente es mayor que 1 y aumento el valor de x, ¿qué pasa con la potencia? ¿Aumenta o disminuye? Ya. Ah, también, ya eso podría ser. Ya, pero, ya, ok, intuitivo. Ya, pero intuitivamente esto va creciendo, ¿no es cierto? Así que si hago 1 partido en x a la p, eso va decreciendo. ¿Sí? Así que es decreciente. Todo esto es si p es mayor que 1. Y que más necesito que sea no negativa, yo creo que eso es obvio, ¿no? Por cómo está definida, de 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, esta función cumple todas las hipótesis cuando el p es mayor que 1, ¿no es cierto? Es creciente, perdón, decreciente, continua, etc. ¿Ya? Ok. Entonces, lo único que para p mayor que 1, p mayor que 1, la serie esa de ahí, la que teníamos, converge, sí y solo sí. La integral, desde 1 hasta infinito, de 1 partido en x a la p, de x, converge. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular esta integral y ver si converge. ¿Sí? Y se puede hacer eso, ¿no? Yo creo. Los dejo de ejercicio. ¿Ya? Ejercicio, calculen esa integral y vean que converge cuando de hecho p es mayor que 1. En este caso A. ¿Sí? Y para p menos igual que 1, vean cómo se habla. Así es que se puede aplicar otro criterio o comparar con, por ejemplo, de la serie armónica, quizá. ¿Ya? Piensen en ese caso. Para p igual 1 da la serie armónica, esa diverge. ¿Ya? Esa diverge. ¿Preguntas? Esto hay que terminarlo, ya hay que hacer los cálculos, por si acaso. ¿Ya? No es ni idea, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, solo por si acaso, por si no lo recuerdan. Solo por si acaso. ¿Ya? Esto es un recordatorio, ¿no? ¿Ya? Recordatorio. O por si no sé. ¿Vieron integrales impropias? Cálculo, ¿no? Si no me vieron, les voy a decir acá lo que es, por si acaso. ¿Ya? Esto es el límite cuando t tiende a infinito. De 1 partido, de 1 hasta t, de 1 partido en x a la p. ¿Ya? Si quieren lo ponen así incluso. ¿Ya? X a la menos p. ¿Ya? Si no han visto integrales impropias, cuéntenme también, porque quizás estoy hablando en otro idioma. ¿Ya? Ok, entonces, esta integral la pueden calcular, la vuelven en t en 1 y después hacen el límite en el infinito. ¿Ya? Y ahí ven si existe o no existe ese límite. Es como la manera de calcular esta integral impropia. Integral impropia, ¿no? Solo por si no lo han visto o si lo ven muy a lo rápido, no sé. En todos los semestres online.
Ok. Ya, entonces, inconvenientes que tiene este método, obviamente, es que necesito saber la fórmula general de la sub n, ¿no es cierto? Para saber cuál es la función. Ahí no siempre se tiene una fórmula general, ¿ya? Pero en la mayoría de los ejemplos que he puesto sí. Y la otra, es más, quizás más complicada, o igual, de hecho, bueno, es complicada, digamos, mejor, es que integrar a veces es fácil y a veces es difícil. A veces es muy fácil integrar, como en el caso de acá, que es integrar una potencia, y a veces es muy difícil. Depende mucho de cómo sea la función. Así que puede ser difícil sin integral es muy difícil. ¿Ya? Que puede que en realidad se reduzca el problema a calcular a ver si la integral impropia converge y en realidad ni siquiera se puede calcular la integral, hay que hacer algo más sofisticado. También hay criterios de convergencia para integrales impropias. ¿Ya? Pero bueno, esas son como las dificultades de este método. ¿Ya? Lo que sí importante es que estas series ahora sabemos cómo se comportan. ¿Ya? Sabemos cuándo son convergentes y cuándo son divergentes. ¿Ya? Entonces, anótenlo a sus ejemplos de series conocidas. ¿Ya? Las series P se llaman. O P series. ¿Ya? Estas son las series P. Series, o P series, pongamos. ¿No? Si las googlean así, seguramente las van a encontrar. P series o series P. Se sabe cómo son. ¿Ya? Esto me está diciendo que la del 1 partido 1 al cubo converge, la del 1 partido 1 a la cuarta converge, etc. ¿Ya? Ya. Veamos otro ejemplo, ya nos va faltando poquito. ¿Ya? Estos sí que son más calculísticos. ¿Ya? Acá no hay como que pensar tanto con qué comparar. ¿Ya? Esto es calculístico. ¿Ya? Me dan la serie y digo, ya, voy a calcular esto. Entonces, miren, lo vamos a llamar el criterio de la razón o de D'Alembert. ¿Ya? Yo normalmente de la razón o del cociente, no de la razón, mejor, de la razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice este criterio? Me dan una sucesión de términos positivos. ¿Ya? Términos positivos. Bueno, siempre estamos con términos positivos. Y acá va a ser importante porque voy a dividir por A sub n. Y ahora yo miro el límite, pero de A sub n más un ojo en ese orden, A sub n más 1 sobre A sub n. ¿Ya? Entonces, este límite puede existir o ser infinito. Bueno, pongamos esa hipótesis, que sea exista o que sea infinito. ¿Ya? Entonces, bueno, no puede ser menos infinito porque estoy con una sucesión de términos positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Si el límite es menor que 1, porque el límite si existe siempre es mayor o igual que 0, ¿ya? Si el límite es menor que 1, L menor que 1, entonces la serie converge. Si es mayor que 1, la serie diverge infinito, y si el límite es infinito, también diverge infinito. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Y si es igual a infinito, diverge. ¿Ya? Y ojo así, cuando el límite vale exactamente 1, el criterio no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay series que tienen este límite igual a 1 y que convergen, y series que tienen este límite igual a 1 y que divergen. ¿Sí? Entonces no me permite decir si converge o no cuando el límite vale 1. ¿Ya? Voy a dejar un ejemplo acá. Entonces, para que vean que el criterio falla. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo. Un ejercicio. Entonces, aplicar el criterio de la razón, o mejor dicho, calcular el límite que aparece o calcular el límite que aparece en el criterio de la razón, en el criterio de la razón, criterio de la razón, criterio de la razón, para las siguientes series. La primera, la armónica, que esa sabemos que es divergente. Y la segunda, la del 1 partido en n cuadrado. Porque sabemos que esa converge, esta converge, esa diverge. Y van a ver que cuando calculan el límite que aparece en el criterio de la razón en estas dos, en las dos da 1. Sin embargo, una converge y la otra diverge. Así que realmente el criterio de la razón no permite decir nada cuando el límite vale 1. ¿Ya? Pero en sí es simple de aplicar. ¿Ya? Solamente tengo que calcular el límite y ver si es menor que 1 o mayor que 1. ¿Sí? Cuando conviene, por ejemplo, aplicar este tipo de criterios, cuando hay factoriales, cuando hay potencias enésimas, ¿ya? Cosas de ese estilo. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando uno hace n más 1 factorial sobre n factorial, eso da n más 1, por ejemplo.
Entonces, por eso es que conviene aplicar este criterio en este tipo de casos. ¿Ya? Veamos. Acá no me serviría mucho compararla con un 1 partido en n factorial usando los otros criterios, por ejemplo. ¿Ya? Sería medio complicado. ¿Ya? Así que por eso es que vamos a aplicar el criterio de la razón. ¿Ya? Entonces, acá mi A sub n es ese, ¿no es cierto? A sub n es ese. Así que mi A sub n más 1 es esto de acá. Cambiar el n por el n más 1. Entonces me queda 2021 la n más 1 dividido en n más 1 factorial. ¿Sí? Y si yo hago las operaciones con producto, ¿no es cierto? Va a quedar así, ¿no? 2021 a la n más 1 por n factorial dividido en 2021 a la n por n más 1 factorial, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá me queda 2021 a la n por 2021 por n factorial, separé la potencia nomás, y acá me queda 2021 a la n por n más 1 por n factorial. Acuérdense que el factorial digamos, cumple esta propiedad de acá. ¿Ya? Entonces ahí se simplifica S, simplifica S, simplifica S, simplifica S, y me queda solamente 2021 dividido en n más 1. ¿Sí? Lo importante ahora es que cuando hago el límite al infinito, eso da 0, y entonces es menor que 1. Y el criterio entonces de la razón me dice ya, si ese límite es menor que 1, automáticamente la serie converge. ¿Sí? Converge, porque este límite es menor que 1. ¿Sí? Les voy a dejar el ejercicio, como es un criterio más, como no hay como que rebuscar tanto lo que uno quiere hacer, les voy a dejar de ejercicio que hagan estas dos series. ¿Sí? Apliquen el criterio de la razón a estas dos series. Entonces calculan, van a tener que calcular esto. El límite cuando n tiende a infinito, por ejemplo en el primero, de n más 1 a la quinta, dividido en 2 a la n más 1, dividido en n a la quinta partido en 2 a la n. Ya vean cuánto da. Después que también va a tener que con el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial, dividido en n más 1 a la n más 1, voy a ocupar el símbolo de división, dividido en n factorial por n a la n. ¿Sí? Y tienen que ver cuánto da. Si da menor que 1, mayor que 1. ¿Ya? Todo lo que hay que hacer. Si da menor que 1, converge. Si da mayor que 1, diverge. ¿Ya? Este criterio es mucho más directo de aplicar. ¿Ya? Y como digo, conviene a veces ocuparlo cuando aparecen factoriales o potencias n-décimas. ¿Ya? Cosas de ese estilo. Muchas veces uno va probando un criterio tras otro hasta que llega al que sirve, ¿no? Como por ensayo y error, muchas veces. ¿Preguntas sobre esto? Van 4 criterios. ¿No hay preguntas? Ok, sin dudas por ahora, ¿o no? A ver, no, no he escrito. No. Pues, ¿no hay preguntas? Profe, esos son dos ejercicios, ¿cierto? Que Sí, hay son que dos hacer. ejercicios por separado, sí, por separado. ¿Sí? Ah, ya. Solamente tienen que calcular esos límites y ver si dan menores a 1 o mayores a 1. ¿Ya? El criterio de la razón yo creo que es más simple de recordar en general. ¿Ya? Solamente hay menor que 1, mayor que 1. Menor que 1 convergen, mayor que 1 divergen. ¿Sí? Más simple de recordar. ¿Ya? Ok, y vamos a ver un último criterio. No es que haya más, de hecho hay muchos más. ¿Ya? Cada uno más rebuscado que el anterior. ¿Ya? Pero con estos son como los típicos, ¿no? Entonces, es que es el criterio de la raíz, o de Cauchy que se le dice. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, si a usted le da una serie de nuevo de términos positivos, ¿ya? Entonces usted puede mirar de nuevo un límite, pero ahora va a mirar el límite de la raíz enésima de A sub n, ¿ya? El límite de la raíz enésima de A sub n. O si quieren lo pueden anotar así también, ¿no? Si a alguien le gustan más estas cosas con flexiones, esto es A sub n elevado a 1 partido en n. ¿Sí? Ya, y el enunciado es muy similar al del teorema de, perdón, al del criterio de Larson. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y si el límite es igual a infinito, también diverge. Y si el límite es igual a 1, el criterio no me dice nada. No puedo decir si converge o no. Y de nuevo acá,
hagan los mismos ejemplos que dejé para el criterio del cociente. Hagan la del 1 partido en n, aplíquenle ahí está el criterio de la raíz, van a encontrar el límite, y háganle a 1 partido en n cuadrado. ¿Sí? Seguramente van a tener que escribir el 1 partido en n cuadrado así, ¿no? Y lo van a tener que aplicar raíz enésima s, ¿ya? Ok, entonces fíjense, como está expuesto el límite en el criterio de la raíz, este criterio convendrá ocuparlo cuando aparezcan potencias enésimas o n más unésimas, no sé, ¿ya? Porque como vamos a sacar raíz enésima, entonces ojalá haya una potencia enésima en la cosa, ¿ya? Vamos acá, ¿ya? Bien, por cómo está hecho el criterio, ¿sí? Entonces miren, aplicamos ese criterio a esta serie, que tiene un 2 a la n, ¿ya? Entonces, este es mi azúcar, ¿no es cierto? Entonces, acá me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n, ¿sí? Eso va a ser el, ¿sí? Entonces, raíz enésima, y no dice nada, anoté nomás, y acá no tengo la sub n, ¿no? N partido en 2 a la n, ¿sí? Si aplico acá la raíz, va a quedar raíz enésima de n, dividido en raíz enésima de 2 a la n, y eso, bueno, vamos a anotarlo así ya. Bueno, no es necesario hacerlo, pero digamos, se anulan, se simplifica. Entonces eso va a dar 2 nomás, ya eso no depende de n el denominador. Y arriba va a quedar entonces un límite que conocíamos. ¿Se acuerdan que eran de los que pedí que anotaran al comienzo de la clase? Si quieren lo vamos a hacer por paso. Acá va a ser el límite de raíz de n, raíz enésima de n, dividido en el límite de cuando n tiende a infinito de 2. Quizás no es necesario anotarlo. Ya, pero este vimos que daba 1, lo pusimos como límite conocido, da 1, y el de una constante da lo mismo, un medio. Así que ese límite es menor que 1, entonces la serie es convergente. ¿Sí? Eso es todo. Más o menos, este es más fácil con el del, o sea, es más fácil de recordar con el criterio perdón, el criterio del cociente y el criterio de la raíz, no el criterio del cociente, perdón, el criterio de la razón y el criterio de la raíz son más fáciles de recordar el enunciado. ¿No? Lo único que tengo que fijarme es si el límite es menor que 1 o mayor que 1, o infinito. ¿Sí? Y como digo, en ambos casos, en ambos criterios, en este de la raíz y en el de la razón, cuando el límite vale 1, no puedo concluir nada. ¿Ya? No me permite saber nada. Preguntas, son muchos criterios. 5 criterios. Hay criterios más raros, ¿no? O sea, está el criterio de Rabe, de Gauss, de, no sé, de Abel, un montón de criterios más, ¿ya? Pero son como muy rebuscados, como digo. ¿Ya? Rara vez uno los va a ocupar. ¿Sí? Preguntas. ¿No? Bueno, les vamos a subir pronto una guía de esto, ¿ya? De criterios de convergencia y cosas así, ¿ya? Para que ejerciten un poco. De todas maneras, pueden mirar por mientras si quieren, si tienen tiempo, si quieren, obviamente. Los libros que dejamos, el apóstol, todas esas cosas, ahí también hay estos ejercicios. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decir? Ah, bueno, no se olviden, hoy día comienzan la clínica matemática. ¿Ya? Si quieren ir, les sugiero que vayan, al menos a una. ¿Ya? ¿Y qué más? Ah, bueno, mañana hay horario de consulta, si quieren ir, si tienen alguna duda. Y eso sería entonces. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir entonces el viernes, ¿ya? Nos veríamos el viernes. Eso sería todo por que les vaya bien. Profe, ¿a qué hora era el horario de consulta? A las 7, ¿sí? El mío a las 7 y el de Mauricio igual a las 7, pero el lunes, ¿ya? Ya, Ok. gracias. Gracias, profe. Chao. Ya que les vaya bien, nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, profe.